Los querubines, tema de hoy, donde vamos a escudriñar un momento a través de la palabra del Señor quiénes son esta raza de seres angelicales y cómo se manifiestan a través también de lo que Dios creó por medio de ellos, y a la vez también poder saber cuál es su función, guardianes de las cosas santas. Esto es importante porque nos ayuda mucho a entender que no solamente hay ángeles a nuestro alrededor, sino también hay seres creados por Dios para la bendición de nuestras vidas. Al entender este mensaje, sabemos que toda la misericordia de Dios se mueve a través de estos seres que son los querubines, el cual podemos nosotros, escudriñando la Escritura, la importancia de saber cuál es la función de estos guardianes, la función de estos seres alados, el cual se mueven a disposición para el reino de luz, para el reino del Señor. Es importante entonces entender que la misericordia de Dios hoy nos bendice. Los querubines es el tema que vamos a tratar lo posible de desarrollar. Los querubines entonces son seres, razas que Dios creó, parte de creaciones, porque el Señor hizo muchas creaciones, y dentro de la raza de angelicales tenemos los querubes, segunda jerarquía debajo de los serafines. Los querubes son las segundas razas al mundo espiritual, los que se mueven de una manera poderosa. Éxodo 25:18 dice: harás también 2 querubes de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás querubines en 2 extremos. Y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros, el uno enfrente de otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Vemos entonces a través de la Escritura en que Dios permite 2 querubes de oro labrados a martillo. Estos 2 querubes tenían que estar en el propiciatorio. 2 querubes que estaban al frente uno a otro. Y estos se cubrían el propiciatorio con sus alas. Sus alas eran extendidas, el cual cubrían el propiciatorio. Por eso que vamos a ver después que todos los querubes protegen gloria. Todos los querubes, esa es la idea de los querubes, protegen gloria. Y sigue más adelante el tabernáculo. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura, carmesí, y lo harás con querubes de la primorosa. Aquí aparecen más querubines. La longitud de la cortina 28 codos y la anchura de la misma cortina 4 codos. Todas las cortinas tendrán la misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra, y las otras 5 cortinas unidas unas con la otra. El tabernáculo entonces de 10 cortinas de lino fino estaban tanto de azul, de púrpura y carmesí, y lo harás con querubines, o sea, las cortinas eran llenas de querubines. Tenemos los querubines en el propiciatorio. Ahora tenemos las cortinas. En las cortinas también tenemos querubines. 28 codos son 12 metros. Era bastante lo que es la longitud de la cortina, de 28 codos, 12 metros. Y esa cortina también habían querubes. 4 codos son 1,78 metros. Qué importante cómo Dios da la importancia a estos seres. Le da la importancia para que ellos puedan estar en el propiciatorio.
le da la importancia para que ellos puedan estar entre las cortinas, como imágenes. Ahí estaban los querubes. Esto es importante porque nos da mucho a entender que los querubes tienen que ver con el sacerdocio. Los querubes trabajan muy junto con el sacerdocio. Cuando el sacerdote entraba, estaban los querubes. Cuando el sacerdote hacía el oficio, que lo hacía una vez al año, estaban los querubes. Lo que quiere decir que Dios permite que los querubes participen del sacerdocio. Donde hay sacerdocio hay querube. Donde hay ministro hay querubes. Donde hay ministerios hay querube. Mire qué importante esto, porque a veces no le damos tan importancia a estos seres que son jerarquías altas. Siempre hablamos de ángeles, siempre hablamos de Miguel o de Gabriel, pero aquí la importancia es que cuando entran los ministros a ministrar, están cubiertos por los querubes. Eso es como que muy profundo, rumelo un poco, porque es importante entender que todo el que ministra algo, y cuando digo ministro no solamente hablo de pastor, todo el que ministra las cosas de Dios, porque los sacerdotes eran encargados, los únicos que eran encargados de ministrar las cosas de Dios junto con los levitas. Pero donde hay ministradores, hay querubes. Los querubes tienen que ver con el sacerdocio. Antes de entrar el sacerdote primero al lugar del atrio, luego al lugar santo, él tenía que pasar por el lavacro. El lavacro es la fuente de agua. Antes de entrar al lugar santo, los sacerdotes utilizaban la fuente de bronce, que se llama. La fuente de bronce era una fuente de agua donde él se lavaba las manos y los pies. Eso está en Éxodo capítulo 30, 19 al 21. Lo que nos recuerda la necesidad de que nosotros tenemos que ser puros conforme a prepararnos para regresar a la presencia del Señor. Todos los días hay que entrar al lugar santo y el lugar santísimo, pero tenemos que pasar siempre por el lavacro. Esto nos indica que el sacerdote no podía llegar y entrar. Tenía que pasar a lavarse las manos, a lavarse los pies, en señal de purificación. Eso es lo que tenemos que diariamente hacer. Si fallamos, Dios está, Él nos guarda, nos protege, nos bendice. Es su amor, es su misericordia. Entonces, entremos por ese lavacro. Entremos por la fuente de bronce para que podamos ser purificados, lavados nuestras manos y los pies para entrar ante la presencia del Señor. El arca del pacto estaba en el lugar santísimo. Está el atrio también, que es el lugar donde da el sol, para que el sacerdote entrara al lugar santísimo, y que ahí habían muchas cortinas. Cuando el sacerdote llegaba al lugar santo, habían cortinas para entrar al lugar santísimo. Las cortinas eran de 10 centímetros de grueso. No eran cortinas como que hoy vemos como un velo, que la sopla el viento y se abre. Estas cortinas eran de 10 centímetros de grueso. Eran muy gruesas las cortinas. Entonces, habían querubes en el propiciatorio. En las cortinas también tenemos los querubes. ¿Por qué? Porque los querubes siempre están ahí con sus alas extendidas, cubriendo lo que se hace, cubriendo el propiciatorio, cubriendo el lugar santo, cubriendo el lugar del lugar santísimo. Siempre están los querubes, porque ellos siempre son señales de cubrir glorias. El sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo, pero pasar por esa cortina de 10 centímetros de grueso. Imagínese, uno lo ve como quizás, es que era bastante grueso, 10 centímetros. Y no solamente era que la cortina corta, era grande.
Imagínese el porte de esa cortina gigante y poder pasar hacia el otro lado, el lugar santísimo, no era fácil. Querubes protegen gloria. Las cortinas estaban llenas de querubes. Nos da a entender la importancia cómo Dios hace estos tipos de imágenes que estén incrustadas ahí. ¿Por qué los querubes están incrustadas tanto en el arca del propiciatorio o en el arca del pacto y están también en las cortinas? Porque los querubes tienen que estar ahí donde hay ministración. En todo lugar donde hay ministración habrá razas de querubes. En todo lugar. Qué hermoso esto, porque nos ayuda a entender que no estamos solos ni aún en esos lugares. Cuando usted ministra, cuando usted predica, cuando enseña, cuando está liderando, hay razas de querubes ahí. Es tremendo todo eso. El vocablo querubín de Éxodo capítulo 25, verso 20 de los querubes usualmente se aplica a guardianes de las cosas santas. Por eso que ellos siempre están con sus alas extendidas, porque son los guardianes de todas las cosas santas, tanto las cosas del ministro que enseña o predica, tanto de los oficios, tanto de los dones. Están raza de querubes mientras ellos ministran las cosas santas. En todo lo que es las ministraciones de las cosas de Dios, de las cosas santas, siempre habrán querubes. ¿Por qué? Ya lo vimos que los querubes siempre están en las cosas santas. Son guardianes, son los que velan, son los que protegen, son los que cuidan todo el mundo espiritual para que nada pueda interferir en las cosas santas. Por eso es que cuando Dios está contigo, te bendice y Dios en su misericordia te usa. ¿Por qué te usa? Porque hay un cubrimiento, porque hay guardianes. Mire qué importante esta enseñanza de hoy, porque vimos claramente que a través de este tema de los querubes, todo lo que sean ministradores, todos los que ministran gloria, cuando tú oras por alguien, cuando tú ministras el don, cuando tú ministras el talento, lo que Dios te dio, en todas las cosas santas están los guardianes. Ese es el significado de la palabra querubín, uno de los significados, guardianes de las cosas santas. Y encontramos también al que ministraba las cosas santas, que es el sacerdote, con las piedras de onice, el pectoral del juicio, la mitra y la lámina de oro. La mitra es como el sombrero que lleva arriba, y la lámina de oro, el cual dice santidad a Jehová, era como un cinto. El efod, que es un cinto. El manto, la túnica blanca. Es importante en que cada una de las representaciones da lugar a que todo lo que Dios permite hacer siempre es con una finalidad y con algo. No es que Dios permita hacer 12 piedras, el efod o algo, sino que todo tiene una representación tanto al mundo físico y al mundo espiritual. Por eso que para que ese sacerdote pueda entrar, lo primero que vimos es pasar por el lavacro, a sacudirse, a limpiarse manos y pies, para luego entrar al atrio, y luego entrar al lugar santo, y luego entrar al lugar donde hablaba Dios, el lugar santísimo, donde ahí hacían todo lo que es los sacramentos dirigidos en ese tiempo. El sacerdote tenía una función muy importante. Hoy en día ya no se hace de entrar el sacerdote al lugar santísimo, sino con la muerte de Cristo, todos tenemos acceso a entrar al lugar
santísimo. Venid por sus puertas con acciones de gracia. Y hoy venimos ante su presencia y todos tenemos la honra de entrar al lugar santísimo, a ministrar las cosas del Señor, las cosas espirituales, las cosas santas, las purificaciones, los bautismos, las santas cenas, los lavados de pies, los sacramentos. Todos tenemos un acceso de entrar libremente a hacer las cosas santas. El sacerdote tenía que entrar también con una cuerda. En ese tiempo era así. Porque si ese sacerdote, a pesar de que pasó por el lavacro y habían cosas o algo todavía estaba impuro dentro de él, lo tiraban si que no sonaban las campanitas. Porque el efod o el manto tenía unas campanitas que sonaban cuando caminaba. Cuando él caminaba sonaban esas campanitas. Pero si ya no sonaban más, el pueblo sabía que tenían que tirarlo, porque había caído muerto. Gloria a Dios que ya hoy ese tiempo era en ese tiempo, porque hoy en día quizás habría una multiplicación de puros muertos en los altares. Aleluya, que Dios tenga misericordia y gloria a Dios por eso. Andaríamos todos amarrados y tirados por el cordel. Pero gloria a Dios por eso. Ese es su amor y esa es su misericordia. Este es el traje donde están las campanitas. Alrededor del traje, esas campanitas, cada vez que caminaba el sacerdote a ministrar las cosas santas, empezaban a sonar. Qué hermoso todo lo que Dios hace en su amor y en su misericordia, aún siempre Dios cubriendo. ¿Por qué? Porque es tanta la gloria en que Dios permite que aún ni de entre nadie a sacar al sacerdote, porque también podría morir, sino que lo tiraran, lo sacaran tirándolo, para que tampoco ellos mueran. Porque todo el que entrara a aquel lugar, que no sean ministros, que no sean sacerdotes, inmediatamente, y más si andaban en desorden, salían muertos. Ese es el amor de Dios que tenemos que darle gracias, que gracias a su misericordia nos levantamos. Gracias a su amor. Los bordes de las túnicas del sacerdote entonces estaban esas campanitas que indicaban que él aún estaba vivo. Había un gran velo, hablábamos anteriormente, para entrar a aquel lugar, porque está el lugar del atrio, luego un segundo lugar, que es el lugar santo, y un tercero que es el lugar santísimo. Y las cortinas eran gruesas. Hablábamos anteriormente que eran muy gruesas las cortinas. Eso significaba en que el sacerdote, para poder entrar al lugar santísimo, tenía que arrastrarse en una señal de humillación, y él entraba por debajo de las cortinas. Imagínate, esas cortinas eran grandes, eran gruesas, tan gruesas que el peso allí era muy excesivo. Pero el sacerdote, su función tenía que llegar hacia el otro lado, y ahí entra la humillación, arrastrarse en señal de humillación de que nada somos, nada tenemos y nada es nuestro. Todo es por amor y misericordia. He aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Lo que menciona Mateo capítulo 27, en el verso 51, aquí claramente nos relata ya que cuando Jesús expiró, el velo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, simbolizando que ahora todos podemos tener acceso a ministrar las cosas santas, a ministrar las cosas de Dios. Los querubes siempre quedaron ahí. Mire qué importante. El sacerdote fue quitado de su oficio una vez al año, y los querubes permanecieron ahí.
y nos dio a nosotros el privilegio de entrar todos a ministrar las cosas santas, a ministrar, a poder llevar a cumplir el oficio de Dios por los ministerios, por los talentos, a ministrar las cosas santas. Y si los querubes están ahí, ellos siguen protegiendo la gloria de Dios. Y ahí a quienes protegen, ya quizás no los que están ahí como antes eran lavacros, estaban las cortinas, estaban muchos ornamentos que eran protección o el arca del pacto, sino lo que ahora protegen es a nosotros. Eso como que pasó volando. Escuche, los querubes siguen protegiendo gloria. Ya no los oficios que ya mencioné, pero nos protegen a nosotros. ¿Por qué a nosotros? Porque nosotros también somos la gloria de Dios. ¿Y cuál es la función de los querubes? Protegen gloria. ¡Wow! ¡Qué hermoso esto! Porque nos da a entender en que muchas veces nosotros no meditamos en esto. Y esto por amor y misericordia. Porque quizás no lo merecemos. Solo el amor y la misericordia nos hace ser así. El Señor envía a sus ángeles. Ya vimos en todo, en lo que han estado estudiando, que es más de 1 millón de ángeles por persona. En todo lo que ya he enseñado en la matemática y los números y las 12 legiones, hay muchos. Pero aún así están esta raza de jerarquías altas, segunda raza, que son los querubines, protectores de gloria. Ellos están aún protegiendo la gloria de la imagen de Cristo. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! El velo, cuando se rompió, es una señal de libertad, porque no podía entrar absolutamente nadie que no sea el sacerdote. Pero el sacerdote tenía que mantenerse intachable. Pero hoy, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras debilidades o de nuestras áreas emocionales, nuestras amarguras o tristezas, a pesar de eso, la misericordia de Dios está con nosotros. Tenemos que decirle gracias por esa misericordia, Señor. Porque por esa misericordia, aún siendo faltos, Él nos dijo, entra. Solo tienes que pasar por el lavacro, lavar los pies, las manos, y puedes tener acceso al lugar santísimo. Puedes tener acceso al atrio, lugar santo, lugar santísimo. Todos tenemos acceso. Y lo glorioso es que los querubes siguen permaneciendo ahí porque no fueron quitados. El único que fue quitado fue el sacerdote. Y a cambio del sacerdote entramos nosotros. Por eso que Apocalipsis dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Nosotros estamos cumpliendo la función del sacerdocio, pero los querubes jamás fueron quitados. Ellos están ahí protegiendo la gloria. Nosotros. Wow. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué hermoso saber que todo lo que Dios nos da en su misericordia es tan poderoso, es tan extraordinario, como el Señor nos guarda y nos protege. Porque Dios permite querubines. ¿Por qué los permite ellos? ¿Por qué no envía serafines, arcángeles o ángeles? Mire qué importante. Recuerde que cada uno tiene sus funciones. Están los serafines, que son los primeros. Ellos que están protegiendo arriba también. Cada uno protege. Los serafines están cerca del trono de Dios. Están los arcángeles, que son los guerreros. Están los ángeles, que son los mensajeros. Pero Dios permite enviar a los querubes como protector de gloria. Ezequiel 10:2. Y habló al varón vestido de lino y le dijo: entra en medio de las ruedas, debajo de los querubines, y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía. Esta es la visión de Ezequiel.
Ezequiel vio las ruedas, vio como ruedas que se movían, pero eran querubes. No eran ovnis, no eran objetos voladores, porque también hay personas que han malinterpretado eso, porque lo que vio Ezequiel dice que fue una rueda lleno como de ojos, como ventanas, y que giraban. Y muchos han sacado una mala interpretación que son ovnis. No pueden ser ovnis. Eso es imposible. Los ovnis son una raza paralela que algún día voy a enseñar, porque estoy preparando todo ese material de los alienígenas, de los ovnis, de los reptilianos, de los grises. Gracias al Señor me ha permitido estar en muchos lugares de lo que ha sucedido aquí en Estados Unidos y poder saber mucha historia, y he aprendido mucho de toda la investigación que he hecho, y a la vez también profundizado mucho ese tema, y posiblemente vamos a preparar una enseñanza sobre estas razas paralelas. Entonces, aquí claramente cuando Ezequiel vio esto, no habla de platillos voladores, sino ruedas. ¿Quiénes eran esas ruedas? Querubes. Los querubes son los carros de Dios. No es que Dios necesite carro, pero Dios se mueve en querubes. Dios se mueve en los carros. Los querubes tienen 4 caras: de buey, cara de hombre, cara de buey, cara de águila y cara de león. Estos rostros representan los 4 evangelios importantes del Nuevo Testamento. Mire todo lo que Dios es tan perfecto, tan impresionante, que aún estamos hablando del libro de Ezequiel del Antiguo Testamento, y aún estos están representados en los 4 evangelios. Porque en los 4 evangelios cada uno representa al hombre, al buey, al águila y al león. Los 4 evangelios están representados ahí. Qué extraordinario como Dios en su amor y su misericordia da todo eso. Ezequiel entonces vio los querubes como los carros de Dios. Los carros que se movían. Los carros que tenían muchos ojos. Eran ruedas. Pero esas ruedas, esto es más o menos una representación que nuestra mente no alcanza a entender. No es que sean así, pero son razas de querubes. Y esa raza de querubes se mueve. Dios permite que se junten estos seres y puedan ser los carros que muevan a Dios. Pero vuelvo al punto, no es que Dios necesite carros, no. Él es poderoso, Él está en todo lugar, pero permite creaciones que cumplan funciones específicas, y a ellos se les dio ese privilegio de ser los carros de Dios. David también ve querubes. En el Salmo 18, verso 10 dice: cabalgó sobre un querubín y voló. Toda esta manifestación, porque cuando se juntan, ahora, toda esta imagen no son imágenes para que usted no tenga una apreciación así, es más o menos una representación, porque todos los querubines tienen ojos por delante y por detrás. Son seres alados. Los serafines tienen 6 alas, ojos por delante, ojos por detrás. Los querubines tienen 4 alas, ojos por delante, ojos por detrás. Todo esto nos da a entender, los arcángeles tienen 2 alas y los ángeles mensajeros sin alas. Eso es todo un tema que es importante entender. Ahora, ellos tienen ojos por delante y por detrás. Es la visión de Ezequiel. ¿Qué vio entonces Ezequiel? No es que haya habido ovnis, él vio ovnis, sino vio los querubes, porque todo esto tenían ojos por delante y por detrás. Y cuando se movían, giraban. Y cuando giraban, Ezequiel por eso dice los carros de Dios. Y ahí donde se ha dado una mala interpretación también, como vuelvo, que es importante aclarar esto, en que se ha dado esa interpretación ilógica, irracional. ¿Por qué? Porque se ha malinterpretado mal porque no son ovnis. Y eso lo vamos a hablar quizá en otra enseñanza. Voy a preparar todo ese tema. El tema no lo he hecho ni siquiera en libro, lo tengo aquí. Pero sé que vamos a preparar este tema porque hay personas que me han preguntado sobre los aliens, sobre los alienígenas, sobre los grises, sobre los reptilianos, qué son, de dónde son creaciones de Dios, son ángeles caídos, qué son.
Entonces ahí he estado ahí, a ellos dándole, según la palabra de Dios, lo que he aprendido, investigado durante muchos años, pero no he hecho ni siquiera un libro sobre esto. Entonces vamos a preparar algo. Ahora ellos sí es importante entender que todas estas razas de reptilianos, todo eso son una raza paralela. Eso grábeselo sí o sí, una raza paralela. ¿Por qué una raza paralela? Porque ellos, su fin no es algo de Dios. ¿Qué hacen ellos? Hace poco estuve en Lugar de Dulce, ahí ustedes vieron los videos, y en ese lugar de la base Dulce, que fue hecha en la década de los 50, ellos hacían abducciones de personas. Los animales amanecían muertos, les quitaban, amanecían sin lengua, sin los ojos y otros sin sangre. ¿Qué significa eso? Y en más decían ellos que los cortes ni siquiera eran con cuchillo, era como si fueran con láser, porque ni siquiera habían rasgos así como de corte. Los cortes eran tan perfectos y eran láser, que la cicatriz sellaba inmediatamente. Entonces, ¿qué pasa con eso? Ahí entran estas razas paralelas que lo hacen para la genética. Ellos trabajan con genética, trabajan haciendo seres híbridos. Hacen hacen genética, hacen clonaciones de razas más paralelas. Eso es lo que hacen ellos. Entonces, si fuera esto de Dios, Dios no permitiría eso. Entonces, es lógico pensar que todas estas razas provengan de Dios. Ahí hay mucho que hablar, pero lo voy a dejar en otra clase porque también muchos preguntarán, pero algunos que vienen de planetas, claro, vienen de planetas. Pero si usted se recuerda, cuando el enemigo cayó del cielo, se fue a buscar un lugar, uno de los lugares donde ellos moraron, junto con ángeles caídos, jerarquía, fueron el lugar del segundo cielo, que lo hemos enseñado también. ¿Qué es el segundo cielo? El lugar de las habitaciones de los planetas. Ese es el segundo cielo. Las habitaciones de ellos están en el segundo cielo, donde gobierna Satanás, que el Señor lo reprenda, en el segundo cielo. Entonces, claro, de ahí comienza genética. Él sabe de genética. Los ángeles caídos saben de genética. Génesis capítulo 6, verso 4, hacen genética, híbridos, mezclas, felines, gigantes. Y arriba en el cielo, en el segundo cielo, comenzaron a hacer genética. Por eso muchas naves son de planetas, de diferentes planetas también. Y otros están aquí en la Tierra y otros están en los búnkeres. Ahí nomás, porque si no voy a hablar toda la enseñanza de raza paralela. Pero es importante hablar esto, porque es importante conocer. Avancemos. Génesis 3, verso 24. Echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente, en el huerto de Edén. Y mire qué interesante, que cuando ellos fueron echados, puso Dios en el huerto de Edén a querubines, con una espada encendida que se revolvía por los lados para guardar el camino del árbol de vida, o sea, para que Adán y la mujer no puedan entrar más a ese lugar. Se les prohibió. Y quedaron querubines con sus espadas de fuego para que ellos jamás pudieran regresar a ese lugar, porque ya habían sido destituidos, ya no podrían volver. Lamentablemente fue por la maldad del hombre. Y miren qué interesante que nuevamente aquí aparecen los querubes. Y Dios permite dos querubes con espadas de fuego, puso querubines en aquel lugar, porque volvemos a lo mismo que estamos enseñando. Todos los querubes protegen gloria. Protegieron el lugar del arca, protegieron el arca del pacto, estaban en las cortinas protegiendo el lugar donde estaba el sacerdote, y continúan los querubes protegiendo gloria a nosotros. Los querubes cumplen una función importante. Apocalipsis 4, verso 6 dice: hay 4 seres vivientes llenos de ojos, querubines, por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, lo que hablábamos anteriormente, lo menciona Apocalipsis. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostros como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando.
Esto fue la visión de Juan en la isla de Pasmo. Primera de Crónicas 15:19, los músicos Emán, Asaf, Heitán o Jedutum hacían sonar los símbolos de bronce. Primera de Crónicas 15, el verso 22, que Ananías, jefe de los levitas, daba instrucciones en el canto porque era entendido en ello David. David era entendido. Por eso que los que colocaban ahí para provocar gloria tenían que ser músicos entendidos. Eran músicos que sabían su oficio. David puso músicos excelentes que sabían su oficio. Emán, Asaf, Jedutum eran músicos que sabían el oficio, sabían que tenían que hacerlo bien, porque eran las cosas santas de Dios. Los querubes y la cruz. Números 2:17. Después irá al tabernáculo de reunión y al campamento de los levitas en medio de los demás. Campamento. De manera que están acampados así y pondrán en marcha cada uno en su lugar, junto a sus estandartes. 18. Al oeste estarán los estandartes del campamento de Efraín. Mire qué interesante lo que tenían los estandartes. Los estandartes, los que estaban al oeste, la tribu de Efraín, la bandera era las banderas del toro. Al norte, la tribu de Dan, su bandera era el águila. Al este, la tribu de Judá era la bandera del león. Y al sur, la tribu de Rubén era la bandera del hombre. Volvemos nuevamente a los querubes. Ellos estaban simbolizando las banderas. Por eso es que siempre, cuando usted vea las banderas, por los panderos, las danzas, todo eso proviene también de Dios. Los colores, las banderas que ellos tenían una bandera con cara de toro, buey, otra de cara de águila, otra cara de león, otra cara de hombre. Todos simbolizan querubes, las glorias, las manifestaciones en ellos. Aquí podemos ver entonces Efraín, el buey, Rubén, el hombre, Judá, león, y Dan, el águila. La cantidad ahí está de personas. La tribu de Efraín habían 108.100, de Rubén 151.450, de la tribu de Judá 166.100 personas, de la tribu de Dan 157.600 personas. Estos simbolizan lo que son las 4 jerarquías de querubes, que estas 4 jerarquías son las representaciones de la batalla y los guerreros. Segunda de Crónicas 3:13, estos querubines tenían las alas extendidas por 20 codos y estaban en pie con los rostros hacia la casa. Hizo también el velo de azul, púrpura, carmesí y lino e hizo realzar querubines en él. Mire que también en la casa, en su presencia, estaban los querubes. Siguen aquí los querubes, protegiendo a la casa de Dios, protegiendo las cosas de Dios. Traslado de las dimensionales. Esto en Segunda de Crónicas 3:14. Hizo también el velo de material azul, púrpura, del carmesí y lino fino. En el mismo hizo bordar, ¿qué? Querubines. Recuerde que también estaban en las cortinas, estaban en el lugar del arca del pacto. Ahora los tenemos en el bordado. Al bordar también habían en aquel lugar querubines. Hay más de 10 dimensiones. Ahora Elías fue trasladado al cielo. El etíope y el eunuco lo trasladaron a Azoto. Pablo fue trasladado al tercer cielo. ¿Qué son estos? Carros. Se mueven. Dios permite que ellos se aceleren, que entren en dimensiones, en las cosas sobrenaturales.
Imagínate que lo que se menciona en la escritura cuando Felipe estaba con el eunuco y estaba predicando, de repente lo encontramos en Azoto. Kilómetros y kilómetros de distancia es porque fue transportado. Se mueven. Hay seres, razas que pueden tomarlos y llevarlos a ciertos lugares. ¿Por qué? Porque el hombre, Dios permite esa situación de llevarlos a esa dimensión. Elías también fue trasladado. Aunque no en carro, sino que en un torbellino. Satanás era un querubín. Aquí entramos también en otra área importante que tenemos que aprender. Que el Señor reprenda. Era un querubín protector de gloria y tenía piedras preciosas. La caída del querube. Ezequiel 28, verso 13. En Edén estabas en el huerto de Dios en toda piedra preciosa de vestidura. Esto nos indica claramente, Ezequiel nos dice lo siguiente, que Luzbel, en calidad de Lucifer, cuando estaba bien, él fue puesto en Edén. Esto lo he enseñado en nuestras clases, por eso es que trate de mantener el máximo de conectarse, porque así va a aprender y usted no se va a poder perder ninguna clase y va a poder ya entender lo que hemos enseñado en otras clases. Porque en Edén estuvo también Luzbel. En Edén también estuvo Luzbel cuando estaba bien, antes que se revelara. Esto es muy profundo porque muchas veces nosotros leemos todo como literal y lo leemos recorrido, pero hay mucho misterio. No es que pasó eso inmediatamente, al otro esto y al otro esto. Hay miles de años en cada uno de los acontecimientos. Entonces en Edén Dios permitió que estuviera Luzbel. Y ahí dice, junto a las piedras preciosas estaba. Y tu vestidura, y él tenía piedras preciosas, que menciona rubí, topacio, diamante, berilo, inice, jaspe, zafiro, turquesa, esmeralda y oro, la hechura de tus engastes. Ezequiel 28, 14 dice, tú querubín, protector de alas desplegadas o extendidas, yo te puse allí, estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego, que es en el Edén. Verso 15, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que la iniquidad se halló en ti. La Valera dice hasta que se halló en ti maldad, pero el original es iniquidad. Y la iniquidad tiene que ver con una entidad, la que se reveló, la Sofía, ahí dice Proverbios capítulo 9, que es la entidad que se reveló primero en el mundo espiritual. Lo hemos hablado también todos esos temas. Entonces, todo esto nos da a entender la importancia de saber de que Luzbel era un querubín. Protegía gloria. ¿Qué gloria protegía el querubín protector? La gloria de Cristo. Mire qué importante. No es que Dios necesite protección, lo mismo que no es que Dios necesite carro, pero Dios hace áreas para ciertas funciones. E hizo a Luzbel como un protector de Cristo. El que estaba cerca de Cristo siempre fue Luzbel. Esto es importante porque los querubes protegen gloria. Luzbel era un protector de gloria. ¿Qué gloria protegía? La de Cristo. Por eso que a Cristo, ¿quién se le reveló? El que estaba cerca de él. Y vemos un caso también que no lo tengo ahí, pero usted como lector de la Biblia menciona cuando Jesús estuvo los 40 días en el desierto y fue tentado también por Satanás. Y dentro de una de las tentaciones dice que le muestra todo el reino, todos los reinos. Lo lleva y lo lleva al pináculo del templo y le muestra todos los reinos, que ya lo enseñamos también eso, que no es que lo llevó arriba, sino en imágenes, en sus hemisferios. Y le dice, todos estos reinos te daré, porque a mí me han sido dados. ¿Quién le entregó todos los reinos? Adán con la caída de Génesis 3. Le entrega los reinos y ahí, cuando Adán peca, le entrega todos los reinos de este mundo a Satanás. Por eso de ahí se llama el príncipe de este siglo. Y Jesús le llama el Dios de este siglo con minúscula. Entonces, ahí en las tentaciones, Jesús le lanza la siguiente frase. No tentarás al Señor tu Dios. No tentarás, y mire lo que dice, al Señor, ¿qué? Tu Dios.
Lo digo de nuevo porque lo recepcione bien su espíritu. No tentarás al Señor tu Dios. Lo que quiere decir, parafraseando, lo que está diciendo Jesús es lo siguiente. Tú me vienes a tentar a mí, sabiendo que tú en el cielo me adorabas a mí. Se ve que como Satanás es muy atrevido. Por eso el Señor le dice, no tentarás al Señor tu Dios, porque Satanás tiene un Dios. ¿Quién es? Cristo, el que se le reveló. Mire qué importante todo esto, lo que estamos hoy hablando, porque nos ayuda a entender que, por eso ayer en las clases estábamos hablando que toda rodilla se doblará y confesará su nombre, los que están en el cielo, creaciones, los que están en la tierra, los hombres, y los que están debajo de la tierra, los que están en el infierno, el Gehenna o el Tártaro. Todos se doblarán ante su presencia, y aún el mismo Satanás se doblará, porque toda rodilla se doblará, no para pedir perdón, sino que reconocerán al Señor de señores. Ezequiel 28, verso 13. En Edén, en el huerto de Dios tuviste, y de toda piedra preciosa era tu vestidura. Veamos las piedras que tuvo, y con esto ya estamos en lo último. Qué importante saber de que Luzbel en su efod, porque él tenía un traje, era el más hermoso, de alas extendidas, ojos por delante, ojos por detrás. Así eran las alas de Luzbel. Recuerde que los querubes tienen 4 alas, ojos por delante y ojos por detrás. Así era de hermoso Luzbel. Y cuando todos los santos adoraban, él tenía piedras en su pectoral, lo igual que lo vamos a ver ahora en el sacerdote. Tenía piedras aquí, y esas piedras, cuando todo el mundo adoraba en el cielo, empezaban a brillar. Por eso que era el ángel más hermoso, Luzbel, luz bella. Empezaba a brillar, la gloria de Dios era manifestada en él, y todas esas piedras empezaban a brillar. ¿Cuáles son las piedras preciosas que tenía él en su pectoral? Las que tenemos aquí en Ezequiel capítulo 28, verso 13. Son cornerina, topacio, jaspe, crisolio, berilo, eunice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primeros de tus tamboriles. Esto lo hemos hablado también en otra enseñanza, cuando di la enseñanza del libro. Luzbel estaba a cargo de la adoración en el cielo, y ahí le enseñé con base bíblica todo eso que lamentablemente muchas veces se ha llevado a mal entendimiento, donde sí, muchos dicen, no, si así Satanás cuando adoraba en el cielo y él era el jefe de coro de arriba y él estaba a cargo de la adoración. Eso no es así. No hay ningún texto bíblico que mencione eso. Solo el texto bíblico cuando dice que este texto que menciona aquí de Ezequiel 28:13, y oro los primeros de tus tamboriles flauta. Pero en el original no dice tamboriles flauta, sino los engastes. Los engastes dice. ¿Qué los engastes? Porque los engastes eran de oro. Ahora, ¿cuántas piedras tenía Luzbel? Vamos, y con esto terminamos. Algunos dicen 10, otros 9. Contémosla. Cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, onice, zafiro, carbunclo y esmeralda. ¿Cuántas tenemos ahí? 9. Y usted dirá, pastor, pero falta el oro. Leamos bien. El oro no es una piedra. Y dice, y oro los primeros de tus tamboriles. Lo que dice, habían bordados. Los engastes son bordados de oro. Eso es lo que quiere decir. Pero el oro no es una piedra. No es una piedra que le pertenezca a Satanás. Es más, nosotros somos oro, que somos probados. Pero él solamente era una piedra. Dentro de las piedras estaban engastes, se llama, o engastes de oro, que estaban, o más claro, bordados de oro. Eso es lo que quiere decir. Pero lo oro no está considerado como una piedra. Ahí a veces leemos mal, porque lo pensamos que, como lo leemos rápido, no respetamos ni los puntos ni las comas, lo metemos en la piedra como una piedra de Luzbel, pero no lo es. Hay que leerlo bien, despacio, respetando los puntos, las comas. Y oro dice. ¿Qué era? Y oro,
los primeros de tus tamboriles, que ahí se refiere a los engastes del sacerdocio, de lo que es el área de la vestidura de Luzbel. Y el sacerdote, él sí lleva las 12 piedras, que estas 12 piedras representan claramente las 12 tribus de Israel. Qué importante hoy lo que estudiamos, lo que aprendemos, porque nos da mayor entendimiento a todo esto, a saber de que todo lo que Dios hace en su misericordia siempre lo hace perfecto. Ese es su amor y esa es su misericordia. Y hoy hemos aprendido lo que son los querubines. Raza de querubes. ¿Qué son los querubines entonces? Son los guardianes, son los protectores de las cosas santas, de las cosas de Dios. Ellos protegen. Siempre lo vamos a ver y siempre van a estar porque Dios así lo permitió, y a la vez también el privilegio también, que gloria a Dios por eso, que ellos siguen guardándonos. Imagínense, está el ángel de Jehová, que el ángel de Jehová, ¿quién es? Es Cristo mismo. Lo hemos enseñado en otra clase. Si usted se ha perdido la clase, ay hermano, Señor lo reprenda. Pero no se pierda cada clase, porque cada clase es mucha profundidad. Hemos visto que el ángel de Jehová, lo que menciona Josué, cuando viene el ángel y le dice Josué en la batalla, ¿de dónde vienes tú? ¿Con quién estás? ¿Con ellos o con nosotros? Y él dice, soy el ángel de Jehová. He venido como el ángel de Jehová. Y Josué se postró y adoró a ese ángel. Y recuerde que los ángeles no se le debe de postrar y dar gloria. Pero este ángel que vino permitió que Josué le adorara, permitió que le adorara. ¿Por qué? Porque no era ni un serafín, ni un querubín, ni un arcángel, ni un ángel, era Cristo mismo. Se llaman cristofanías. Las cristofanías son Cristo manifestado en el Antiguo Testamento. Los tenemos también cuando nació Sansón, también hubo cristofanía. Con Abraham, cristofanía. Con Moisés también estuvo Cristo, porque ¿quién estaba en la zarza? Cristo. El ángel de Jehová habló en la zarza. Esto es muy tremendo para otro tema, pero un tema lleva a otro tema y no puedo dejar de no enseñarlo. Pero por eso es importante estar en las clases. Y mire qué interesante. Entonces ahí el ángel permitió adoración. Con Mahoma, fui para otro lado. Mahoma, todo lo que menciona la escritura a través de lo que menciona la palabra del Señor. Mire qué interesante eso, porque nos ayuda mucho a entender que Manoah fue el padre de Sansón, y Manoah le hizo un altar al ángel, y el ángel recibió ese altar, porque no era cualquier ángel, era cristofanía, era Cristo. Y veamos el otro caso, con esto termino, en Juan en la isla de Patmos. Estaba Juan en la isla de Patmos, y cuando aparece el ángel a Juan, dice que Juan se postró y empezó a adorar al ángel, y el ángel le dice, no lo hagas, porque soy consiervo tuyo. Entonces, ¿por qué este ángel, cuando Juan se postró, no permitió adoración? Porque los ángeles no se puede adorar. Entonces, eso significa que este ángel que vino a darle mensaje, revelación a Juan, no era Cristo, sino era un ángel mensajero. Y luego después en otro capítulo vemos que Juan aparece otra vez el ángel y Juan se vuelve a postrar por segunda vez. Juan no había entendido eso. Aprendió a tener la revelación, pero Juan no aprendió a adorar. Juan no aprendió a adorar a quien tendría que haber adorado. Qué tremendo todo eso. Entonces vemos claramente en que a través de la escritura Cristo mismo está representado en el ángel de Jehová. Luego tenemos las 12 legiones que están a nuestro alrededor, que son alrededor, que lo hemos mencionado en la suma, en que son 81.100 y tantos, 81.190 y tantos, como mínimos de ángeles que están a nuestro alrededor, más Cristo. Pero no solamente son ellos. Recuerde que un ángel también mató a los sirios 185.000. Un ángel mató a los sirios 185.000. Si sumamos entonces 12 legiones, 185.000 por
12 legiones, que serían 185.000 por 81.912, la suma de todo eso tenemos más de 1.000.000. Como mínimo. Cada uno. Y más encima, agreguémosle los querubes que protegen gloria. ¿Y qué somos nosotros? La gloria misma de Dios. Somos la creación de la gloria de Dios manifestada en nosotros. La gloria de Dios está puesta en nosotros. Qué impresionante todo esto a través de esta enseñanza, los querubines.